Estados Unidos sigue sin descartar una intervención militar en Venezuela. Carlos Trujillo, representante permanente de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), reiteró que para su país todas las opciones están sobre la mesa para lograr la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela. Detalló en entrevista para La Voz de América que la afirmación nace del hecho de que al aprobar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), ninguna medida fue descartada, a pesar de que algunos países intentaron hacer peticiones y enmiendas. Nunca fueron aceptados por los países del TIAR. Todas las opciones están sobre la mesa. Tomando eso en cuenta, no es que habrá una intervención militar ni hoy ni mañana, pero todas las opciones sobre el TIAR están en la mesa, expresó el representante americano. Brasil pide a la Organización de Estados Americanos que Venezuela se manifieste sobre el derrame de petróleo en alta mar. El ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, señaló este jueves que el gobierno de ese país pidió formalmente a la Organización de Estados Americanos (OEA) que Venezuela se manifieste sobre el derrame de petróleo en alta mar, que afecta a más de 200 playas del litoral noroeste del país desde el mes de septiembre. El funcionario brasileño insistió en que luego de realizar estudios de investigación en laboratorios especializados y con muestras recolectadas concluyeron que el crudo proviene de pozos y mezclas de origen venezolano. Según la declaración de Salles, la Policía de Marina y fiscales brasileños con apoyo de Estados Unidos trabajan para determinar el punto exacto del derrame. También se dio a conocer que nuevas manchas aparecieron en las playas de Bahía y Pernambuco, y en la mayoría de las áreas afectadas el trabajo de limpieza es asistido por voluntarios. Sin embargo, hay advertencias sobre los riesgos para este personal, después de que 17 personas tuvieron que ser atendidas presuntamente por el fuerte olor del petróleo concentrado. Además, en Bahía, estado que se declaró en emergencia, se realizarán estudios para comprobar si existen riesgos sobre el consumo de peces y mariscos de las zonas contaminadas. Las causas de la inclusión de la dictadura de Maduro en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La Organización de Naciones Unidas quedó nuevamente en el centro de la polémica, pese al esfuerzo que realizó gran parte de la comunidad internacional. Los días previos, el organismo eligió a Venezuela como integrante del Consejo de los Derechos Humanos, decisión por lo menos contradictoria. Para tomar dimensión de esto, cabe recordar lo que denunciaba meses atrás el propio organismo. En julio pasado, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, luego de visitar Venezuela, donde mantuvo reuniones privadas tanto con Nicolás Maduro como Juan Guaidó, publicó un ciberinforme en el que denunció, entre otras cuestiones, el reporte de 18 páginas indicó que durante más de un decenio en el país caribeño se implementaron una serie de leyes y políticas que restringieron el espacio democrático, debilitando las instituciones públicas y menoscabando la independencia del Poder Judicial. Bachelet también hizo foco en la crisis sanitaria y migratoria y advirtió que continuar la situación aumentará el éxodo sin precedentes de migrantes y refugiados, que ya superan los 4 millones de personas. En el mes de septiembre, la expresidenta chilena amplió su informe y lamentó que el régimen de Maduro continúa con la ejecución extrajudicial. Ante la 42 sesión del Consejo de Derechos Humanos, señaló que el organismo que dirige ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FARC en algunas zonas del país. En su informe de julio, Bachelet había solicitado al chavismo disolver las FARC. Sin embargo, nada de eso se cumplió. Por el contrario, la situación sigue igual o peor. Frente a este contexto, y luego de que un organismo de la propia ONU acusara al régimen venezolano de violar sistemáticamente los derechos humanos, el principal interrogante que se desprende es cómo la ONU llegó a elegir a una dictadura para integrar su Consejo de Derechos Humanos. Pero lo cierto es que no es la primera vez que esto sucede. De hecho, el lugar que pasará a ocupar Venezuela por los próximos 2 años lo deja vacante Cuba, su gran socio y aliado. Otros países como Libia, Siria e Irak, entre otros, también han tenido un lugar en la comisión pese a sus constantes violaciones a los derechos humanos. Fue un mal día para los derechos humanos, no solo en Venezuela sino en el mundo, y a su vez un pésimo día para la reputación del Consejo, que fue capaz de hacer ingresar a una narcotiranía como la de Maduro, que tiene un expediente horrible elaborado por el propio Consejo de Derechos Humanos.
sostuvo en diálogo con Infobae Diego Arria, quien fue representante de Venezuela ante la ONU y presidente del Consejo de Seguridad, entre otros cargos. El diplomático señaló que Cuba, China y Rusia fueron los que ayudaron al régimen a conseguir los votos necesarios. La votación fue fundamentalmente lograda por Cuba, que tiene mucha experiencia y conocimiento del medio. Se aseguraron que su sucesor sea Venezuela, recordó. Además que muchos países del Caribe durante años fueron financiados por el chavismo. El régimen logró un asiento en el Consejo con el apoyo de 105 Estados miembros, mientras que Brasil retuvo su banca con 153 votos. Tercera quedó Costa Rica con 96 sufragios, que recién hace 2 semanas se postuló como candidata con el objetivo explícito de impedir que la dictadura se hiciese con un escaño. De hecho, el anuncio realizado por su presidente Carlos Alvarado Quesada recibió un fuerte apoyo de gran parte de los países latinoamericanos y organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch HRW, pero el esfuerzo no alcanzó. Arria calificó de valiente y solidaria la postulación de Costa Rica y destacó la activa iniciativa de HRW del Grupo de Lima y Estados Unidos para que el país centroamericano se quedara con el segundo escaño para la región. Milos Alcali, otro de los reconocidos diplomáticos venezolanos, que también supo ser representante de Venezuela ante la ONU, consideró que a pesar del esfuerzo y la solidaridad democrática, hay que hacer una autocrítica en el sentido de que la propuesta de Costa Rica se hizo muy tarde. Había 2 puestos para América Latina y estaban solamente 2 candidatos, Brasil y Venezuela. Cuando se propuso un tercer candidato ya era tarde porque el régimen ya había avanzado en una serie de compromisos, explicó a Infobae. El diplomático detalló que el chavismo durante este año fue labrando una serie de apoyos y remarcó que una vez que esos respaldos se obtienen, es difícil cambiar el voto. Alcali consideró que tanto el gobierno interino de Guaidó como gran parte de los países de la región que se oponen a la dictadura chavista, encabezados por el Grupo de Lima, debieron haber llevado adelante una acción más contundente para evitar la elección del régimen venezolano. Tanto Arria como Alcalia hicieron hincapié en el actual sistema de votación vigente desde hace décadas. Alcalia recordó que el exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, intentó sin sentido elevar el debate en el seno del organismo internacional sobre la elección de los países para el Consejo de los Derechos Humanos. Es una vieja discusión de alguno de los miembros. Kofi Annan había visto los problemas que existían en el Comité de Derechos Humanos, donde normalmente los países que los violaban eran los que se sumaban para protegerse, como los casos de Libia, Irak, Siria y Cuba, es decir, pretenden utilizar ese espacio para protegerse de las acusaciones, apuntó. Para evitar esto, Ana lo que proponía era que los miembros del Consejo fueran aprobados por las 2/3 partes. Esta propuesta no prosperó y se mantuvo la vieja, la de un país un voto. En ese entonces lo que más presionaron para mantener el viejo sistema fueron los que querían utilizar el Consejo de Derechos Humanos para protegerse. Alcali indicó que estos países, como el caso de Venezuela en la actualidad, consideran que ocupar un lugar en el Consejo es una especie de garantía de seguridad, puesto que no quieren que lo sienten en el banquillo de acusados. Por ese motivo opinó que es necesario trabajar con más profundidad en mecanismos diplomáticos para evitar este tipo de contradicciones. Países en la ONU abandonan hemiciclo tras declaraciones de Delcy Rodríguez. Arria, por su parte, coincidió en que este caso va a seguir para que mucha gente conozca cómo funciona Naciones Unidas y destacó 2 particularidades. En la votación de hoy, en la Asamblea General, votaron los 193 miembros, cosa que no sucede con frecuencia. No hubo una sola abstención. Sin la menor duda, muchos países fueron conminados o contratados para estar presentes y votar. Y agregó, si la votación hubiese sido pública, muchos países no se hubiesen animado a votar a una narcotiranía, pero la votación fue privada. Ambos diplomáticos venezolanos criticaron el hecho de que el propio Consejo haya votado por primera vez en América Latina una comisión de representantes independientes para verificar las violaciones a los derechos humanos denunciadas por Bachelet en su informe, y luego incluya a ese país. Ante esta situación, Alcali indicó que es necesario que la ONU resalte su compromiso con la democracia y los derechos humanos, ya que según manifestó por estas horas Maduro y sus ministros están utilizando esta designación como un mecanismo de propaganda para hacer creer que en Venezuela no hay violaciones a los derechos humanos.
El Consejo de Derechos Humanos se creó en 2006 para sustituir a la Comisión de Derechos Humanos suprimida tras 60 años de trabajos por la crisis de legitimidad en la que había caído por decisiones vistas como parciales, politizadas y desequilibradas. Repudio internacional. La resolución del Consejo generó una masiva condena internacional con Estados Unidos a la cabeza. China y Rusia votaron por Nicolás Maduro en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Por eso necesitamos una comisión de Departamento de Estado en Derechos Inalienables. Maduro está destruyendo intencionalmente los derechos humanos de todos los venezolanos, escribió el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo en un comunicado titulado La ilegítima elección del régimen de Maduro al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Brasil, que también fue elegido para formar parte de la comisión, aseguró que luchará para impedir que Caracas, como miembro del Consejo, pueda legitimar de alguna forma la dictadura de Maduro. El gobierno argentino, por su parte, lamentó que no se haya cumplido con el compromiso de la resolución 60-251 de la Asamblea General que promueve elección para el Consejo de países que respetan y aplican normas estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos. Colombia, en tanto, indicó que la elección de Venezuela representa una afrenta directa al Consejo y deja en entredicho la legitimidad de este. Chile se unió a los repudios y calificó la designación de Caracas como una burla. No puede ser que un gobierno que viola los derechos humanos sea elegido para un cargo de esta naturaleza.